forzados. Algunos ya cuando les decían forzados se animaban a entrar. Pero claro, después les metían su denuncia, ¿no? Y por ahí nunca falta alguien que en verdad le sabe un procedimiento disciplinario por haber entrado a ejecutar una medida de protección. Por lo tanto, para evitar el problema, ahora el artículo 22 dice expresamente, el 22.1, que se faculta a la Policía Nacional a ingresar al domicilio para ejecutar la medida de protección de salida del agresor o la de reingreso, que es también lo mismo. ¿Por qué? Porque la policía necesitaba un amparo legal para poder entrar a la casa sin ningún problema y poder sacar a los agresores del domicilio. Otra cosa que se ha puesto en el numeral 23.4 es el retiro de armas para personal del Estado. ¿Por qué? Porque la redacción original del 22.4, perdón, hacía referencia a las armas de uso civil, pero no hablaba de las armas de propiedad del Estado, es decir, las llamadas armas de reglamento. Y esto está pensado en casos como el de Brenda Ñauis, que ustedes pueden googlear. Brenda Ñauis era una suboficial de la policía a la que la mató otro suboficial de la policía con su arma de reglamento. Ellos eran pareja y tuvieron una discusión, ya habían habido un montón de episodios de violencia. Lamentablemente Brenda Ñauis nunca renunció, solo le contó a sus amigas de su promoción y bueno, en un forcejeo la mató de un balazo. Una consulta, en relación al punto anterior, usted dice facultad de ingresar al domicilio para ejecutar la medida de protección. Cuando hablamos de ¿esto incluye deserraje? Es bien importante lo que se señala, porque la norma es bastante amplia. Habla de ingresar al domicilio para ejecutar la medida, ¿no? Y eso implica hasta patear la puerta y sacarlo del baño si se atrinchera. O sea, deserraje. O sea, todo. Debería implicar todo, ¿no? Debería. Todo debería. La norma es amplia. Porque es en muchos entrar casos, al domicilio y sacarlo. Así es, porque en muchos casos la víctima no abre la puerta porque está intimidada por el agresor. El agresor está ahí. Entonces, sí es importante, eso es es trascendental, porque a veces, porque antes se daba pues que tenía que el juez fiscal estar presente para poder, o un mandato judicial para que se pueda hacer ese registro. Claro, pero esto es mandato judicial, recuerden, ¿quién da la medida de protección? El juez de familia. Siempre es un juez de familia, que eso es además una de las cosas en las que se ha puesto énfasis en esta norma, a diferencia de la anterior. En la anterior norma, la 26.26.0, ¿quién daba las medidas de protección? La Fiscalía. Y durante años nos pasamos discutiendo si un fiscal podía ordenar retirar al agresor del domicilio o alguna irrupción de recortes de derecho de propiedad. Años. Ahora ya no hay ninguna duda, es un órgano jurisdiccional el que ordena y se acabó. Y es al que en un Estado democrático de derecho se le da la mayor facultad de intervención. Entonces, pero aquí es debatible el punto con respecto, el juez de familia dicta la medida de retiro del agresor. La norma, este decreto legislativo 1386, faculta a la PNP a que ejecute la medida dispuesta por el juez. El juez no te dice rompe la puerta o ejecuta como... Estamos hablando de la facultad que tiene que realizar la PNP. Ahora, si no le abre la puerta y patea la puerta y destruye la puerta para ejecutar la medida, se corre el riesgo también que haya un tema de denuncia por abuso de autoridad. Siempre te corres el riesgo. Siempre te corres el riesgo. Siempre hay un riesgo. Entonces, ver hasta dónde puede, hay muchos policías. Siempre, obviamente muchos policías que van a hacer, levantan su acta y dicen no se puede ejecutar. O sea, la verdad es que eso va a pasar en buena cantidad de casos. ¿Puede hacer algo más? Por supuesto que puede hacer algo más. Puede patear la puerta, puede romperla, puede romperla. Yo creo que si le abren un proceso administrativo disciplinario saldrá bien parado. O sea, porque la norma te da amparo para hacer eso. La norma es clara, te pone a ti la facultad de poder hacerlo. Y obviamente la policía no puede ser, pues no. Para eso a la policía, ¿a quién le hemos dado en un Estado de Derecho el uso de la fuerza? El monopolio del uso de la fuerza. A la policía. A la policía le autorizamos el uso de la fuerza arreglado, ¿no es cierto? Proporcional, razonable, en todos los casos. Pero es obvio que es parte de, digamos, cuando ellos van a detener a alguien, no lo hacen diciéndole señor.
se deja de tener, ya pues, porfa, ¿no? Es más o menos lo mismo. Ahora quiere eso. Solo que, claro, evidentemente, si tú tienes un demandado con cierto nivel de recursos, lo primero que va a hacer es empapelar al policía. Siempre es así. O sea, también hay que ser consciente que la cadena más débil dentro del sistema de justicia es la Policía Nacional del Perú. Porque es la que es más fácil de identificar, ¿no? Y se suele usar estos métodos que son básicamente para amedrentar. Otra cosa que se ha innovado en la norma son los informes policiales de cumplimiento de la medida de protección. Eso ustedes lo encuentran ahora en el artículo 23C. Se señala informes de inicio e informes periódicos, también diferenciados por si el riesgo es severo o no. En los casos de riesgo severo, el informe tiene que darse desde que recibieron la notificación de la medida de protección, máximo en 5 días. Y si es riesgo severo, los informes periódicos son cada 3 meses. Si son casos de otro nivel de riesgo, es decir, riesgo no severo, el primer informe se remite dentro de los 15 días de notificada la medida de protección y los informes periódicos ya no son cada 3, sino cada 6 meses. Eso está regulado en el nuevo artículo 23C, que es el seguimiento, porque todo el mundo hablaba del seguimiento y cómo se ejecuta el cumplimiento y demás. Bueno, ahora queda claro que el cumplimiento se ejecuta por parte de la policía y la policía tiene que hacer sus informes. Por lo tanto, la policía tiene que organizarse para poder hacer la ronda completa de los seguimientos, porque una comisaría puede llegar a tener hasta 1000, 2000, 3000 casos con medidas de protección. Y por lo tanto, tiene que agruparse, ¿no? Por ejemplo, cuando salió esta modificación, me llamó un suboficial. He dictado cursos en un montón de lugares que me llamó un suboficial desesperado. Doctora, ayuda. Dígame, me acaba de mandar, de Lima Este, me acaba de mandar la jueza 5000 carpetas desde el año 2015 a la fecha para ejecutar medidas de protección. Y que en cumplimiento del decreto legislativo 386 le envíe los informes en el plazo correspondiente. Dígame si eso no es maldad. Porque ¿qué es lo que está haciendo ese órgano jurisdiccional? Lavándose las manos, ¿a costa de quién? La policía. ¿De qué cosa que no ha hecho a tiempo? Hay una responsabilidad también. Claro, ¿qué es lo que debió haber hecho ese órgano jurisdiccional? En su momento. Cada medida que emitía, cada medida tenía que mandar. Y la norma está vigente ya casi 3 años. Pero, para que se dé cuenta, ese órgano jurisdiccional, 5000 carpetas de medidas que ha dictado, no las había notificado a la policía. Ustedes dicen, pero es obvio que lo tendría que notificar. Para mí también es obvio, pero uno se da cuenta de que no es obvio. Pero ahora que la norma dice que la policía tiene que enviarle el informe, ahora que tienen que notificar por el medio más célere, ahora es que en bloque, ¿no?, han ido con su camión del juzgado a dejarle todos los expedientes. Claro, yo le decía, obviamente eso no se puede negar a recibir, pero levante un acta, hable con su comisario, que se queje. Informe de control interno. Quéjenla, porque se está lavando, ese órgano jurisdiccional se está lavando las manos con ustedes. Porque si algo le pasa a una de esas víctimas, ¿usted cómo va a hacer 5000 visitas clasificando riesgo severo o riesgo no severo? ¿Cómo va a hacer 5000 visitas en nada, en menos de 5 días para cumplir con el informe? O sea, eso es materialmente imposible. ¿Y es culpa del policía? O sea, y no es culpa del síndrome de la violencia, es culpa de la falta de operativización, ¿no? Y obviamente ahí tenía que haber una responsabilidad. Otra cosa es que la jueza le diga 1000 disculpas, ¿no? Pero nada, vas y ¡juá! Más o menos, y me entregas y todavía le ponen en el oficio, entregues el informe de cumplimiento de los plazos establecidos en el decreto legislativo 386, no sean mal. Bajo responsabilidad funcional. No, más o menos, porque es que la norma dice, claro, la norma dice bajo responsabilidad funcional además. Entonces, claro, esa es una incoherencia del sistema. Por eso sí es importante que existan los informes, por supuesto que desde luego que es importante, porque claro, sin esta cosa que uno dice, ay, pero que es una tonterista el medio más célere, esta disposición del artículo 16 es la que ha hecho que ese juzgado se ponga las pilas y haga que recién la notificación a la comisaría que debió haber hecho desde hace 3 años. Y claro, ahora como la policía tiene que hacer los informes, ¿no? Obviamente la policía que va a informar si jamás ha recibido notificación.
Pero obviamente es algo que hay que sancionar, ¿no? Decir que cómo puede ser posible pues que de sopetón te vengan, es imposible cumplir estos plazos si hay demasiada carga. Pero obviamente cada comisario y comisaria de Lima tiene que organizarse para hacer esto, que tampoco es fácil. Porque tienen que organizar a su personal para hacer las rondas, de acuerdo a su guía policial es ronda, con tocada de puerta, mismo notificación, entrevista a la víctima para saber cómo está, levantar el acta con su firma, o si se niega a firmar, dejar constancia y adjuntarlo al informe. La fotografía puede juntar. Ya todo lo que quieran, pero se imaginan todo lo que tiene que hacer un órgano policial. Entonces, ese órgano policial obviamente necesita tiempo. Otra cosa que se ha puesto en la norma es repetir esto que hemos conversado. La gente pensaba, me parece que de mala forma, que los fiscales de familia ya no intervenían. Porque claro, como la norma no lo decía explícitamente, había que remitirse al Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahora sí está a la disposición en el artículo 14 de la Ley 3036-4 en su versión reformada. Se dice que los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a la intervención del fiscal de familia desde la etapa policial. Eso se ha puesto ahora en el artículo 14. ¿Por qué? Porque la mayoría no lo concordaba con el Código de Niñas, Niños y Adolescentes y teníamos lamentablemente un montón de fiscalías que decían que ya no era su competencia. Otra cosa es que se ha señalado ahora que todo incumplimiento de medida de protección, todo incumplimiento